Una buena noche para todos. Gracias por acompañarnos en especiales Teleantioquia en este miércoles 29 de diciembre. Y hacemos esta emisión especial, esta transmisión especial, para dedicar unos minutos de acá hasta las 9 de la noche para entender cuál es la coyuntura actual, la que se tiene en este momento a propósito del comportamiento de la COVID-19 en Antioquia y en Colombia. ¿Qué está pasando? La cifra de nuevos casos del pasado 21 de diciembre hablaba de poco más de 400 casos, pero el lunes 27, después del fin de semana de Navidad, es decir, este lunes que acaba de pasar, reportaron más de 1.400. Ayer fueron más de 1.500 casos nuevos y hoy la cifra superó los 1.800 casos nuevos. ¿A qué se debe? ¿Es responsabilidad de la variante Omicron? ¿Puede decirse que esta variante ya está presente en Antioquia y en Colombia? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué importancia tiene en esta coyuntura la vacunación y la conservación de los protocolos de bioseguridad? Hablemos de eso, en especiales Teleantioquia. En marzo de 2020 se detectó el primer caso de COVID-19 en Colombia. Se trató de una paciente de 19 años procedente de Italia con sintomatología. El país ya venía preparándose para la pandemia. Luego de esto se declararon cuarentenas estrictas y solo fue hasta el mes de agosto cuando se presentó el primer pico de contagios. En este primer pico, el máximo de contagios llegó a ser de 220 casos por millón de habitantes y ayudó a reducir las cifras algunas de las medidas como el pico y cédula. Llevamos apenas como mes y medio, si mucho, con que la Organización Mundial de la Salud había dicho sí es importante que toda la gente use la mascarilla. Entonces, fíjate que apenas la gente está empezando a conocer el virus, los factores de riesgo, la transmisión. Y aunque en los meses de diciembre aún había restricciones, fue en enero de 2021, luego de las celebraciones decembrinas, cuando se registró la segunda ola de contagios que tuvo su máximo pico el 20 de enero. Se llegó a 342 reportes por millón de habitantes. Tuvimos un relajamiento de medidas impresionante en el mes de diciembre. Nuevamente perdimos el uso del tapabocas, no teníamos distanciamiento y esto lleva nuevamente a que el SARS-CoV-2 tenga la facilidad de interactuar con nosotros y de causar el pico que hubo. Para los expertos, el alza en los casos positivos entre marzo y junio de 2021 no fue un pico, sino una oleada. Los casos por millón de habitantes llegaron a ser 597 y habría incidido la apertura económica. La reapertura gradual que de todas maneras se consideró acelerada y no solamente acá sino a nivel mundial, o sea, con mayor circulación, ¿cierto? Empezó a aumentarse la movilidad de las personas, la circulación, el relajamiento de las medidas, empezamos a ver disminución del uso de la mascarilla. Ahora, desde agosto, asegura el ministro de Salud, la pandemia ha tenido una estabilización en el número de casos. La media ha estado por 20 casos por millón de habitantes con la circulación de Delta. Sin embargo, en las últimas semanas, el aumento ha sido exponencial. Ahora, luego de evaluar la evidencia científica de Omicron en otros países del mundo, los expertos aseguran que la nueva variante es 10 veces más contagiosa. La dimensión de la cuarta ola no está calculada, por lo que insisten en mantener las medidas de autocuidado. Ha mostrado tener una menor severidad representada en menor acceso a unidades de hospitalización de cuidado intensivo y menor mortalidad, sin que esto quiera decir que no puede haber mortalidad por variante Omicron. No manera ningún pánico, pero sí protegernos entre todos, informar a las personas que deben asistir a los servicios de salud, muy importante, solo si tienen signos de alarma. Ahora, contribuirá a evitar futuros picos de la pandemia el avance en el plan de vacunación, que no prevé la transmisión, pero sí las formas graves de la enfermedad. Esa como la evolución o los datos históricos del comportamiento de la pandemia en lo que llamamos los picos. Este reporte, este gráfico que ustedes están viendo, es el que entrega todos los días la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Salud y Protección Social, para dar cuenta del comportamiento de la pandemia en Antioquia. Y aquí hay varias cifras o curiosidades que quisiéramos mostrar. Lo primero, como les decíamos hace un rato, es la cantidad de casos nuevos. Hoy, 1.864. Recuerden, les decía,
Hace tan solo unos días, 21 de diciembre, el reporte apenas alcanzaba los 400 y tantos nuevos casos. Significa que los casos acumulados en Antioquia son de 787.965. Ahora hay un dato que es relevante y que es importante y que hará parte del análisis que haremos esta noche. Son los casos activos, 7.536. ¿Eso qué nos indica? ¿Cómo estamos? Ahorita lo veremos con los especialistas. Personas fallecidas en Antioquia por complicaciones por la COVID, 16.915. Personas recuperadas, 761.125. Y pruebas negativas, 3.221.293. Presencia de casos por subregiones. Valle de Aburrá tiene un porcentaje altísimo del 80,1%, le sigue el Oriente con el 8,4% y luego Urabá con el 3,5%, suroeste, norte, Bajo Cauca, occidente, nordeste y Magdalena Medio tienen una presencia de menos del 2%, incluso en el Magdalena Medio están solo del 0,5%. Y finalmente, antes de hacer una pausa para comerciales y saludar a los invitados, este dato que es interesante que tiene que ver con la presencia de pacientes con complicaciones COVID en las camas de las unidades de cuidados intensivos. Pacientes COVID en UCI último día, 151. Pacientes sospechosos en UCI último día, 51. Pacientes no COVID, es decir, nada que ver con la pandemia, 624. Total de pacientes en UCI destinadas para COVID, 826. Nos vamos a hacer una pausa, pero al regreso estaremos con Leopoldo Giraldo, el gerente para la contención de la COVID-19 en Antioquia, y con la subsecretaria de Salud Pública, Natalia Montoya. Será el regreso porque con ellos vamos a darle una interpretación a las cifras y vamos a revisar este escenario para entender qué es lo que está pasando, pero sobre todo, cómo debemos cuidarnos. Regresamos en un instante. Especiales Teleantioquia en esta noche de miércoles con un título que básicamente es una propuesta: a cuidarse, cuidémonos, porque el COVID sigue aquí, porque está presente, porque la pandemia no se ha terminado y las cifras se han elevado. Doctora Natalia Montoya, subsecretaria de Salud Pública de Antioquia, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Felipe, y muy buenas noches a todos los televidentes. Le propongo, subsecretaria, si está de acuerdo, que estamos conservando la distancia, hicimos protocolos de bioseguridad, si quiere retirarse el tapabocas. Doctor Leopoldo Giraldo, gerente para la contención de la COVID-19 en el departamento. Una buena noche. ¿Cómo está, doctor Leopoldo? Felipe, muy buenas noches a los televidentes. Y como dice Felipe, estamos a una distancia prudencial, entonces me voy a quitar mi protector principal, que es mi tapabocas. Que es la invitación a mantener los protocolos de bioseguridad, el tapabocas siempre, conservar la distancia, el lavado de las manos, y ahora un elemento que es clave es la vacunación, y de eso vamos a hablar en un ratico. Les tenemos una pregunta, ya está publicada en Twitter. Si quieren participar esta noche, vamos a estar conversando de este asunto hasta las 9 de la noche, la tienen en pantalla. ¿Crees que las medidas vigentes para contener la pandemia son suficientes? Una posible respuesta es sí, solo hay que ser más estrictos con los protocolos de bioseguridad. La otra alternativa es no, sería conveniente una nueva cuarentena o toques de queda. Y si quieren comentar, hay dos etiquetas, numeral TA Noticias o numeral La Opinión. Bueno, incluso si quieren con el numeral especiales TA, los vamos a seguir y los vamos a leer. Subsecretaria, ofrecimos unas cifras al comienzo, voy a reiterar rápidamente. 21 de diciembre, reporte poco más de 400 casos. Una semana después, 27 de diciembre, 1.400, ayer 1.500, hoy más de 1.800. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la explicación para este comportamiento? Yo la respondo, yo avanzas con COVID. Leopoldo. A ver, Felipe y televidentes, yo creo que se van mostrando los resultados de lo que es diciembre, entonces tendríamos muchas posibilidades. La primera es la alta movilidad poblacional en diciembre.
Las calles estaban repletas, los centros comerciales repletos, los pueblos repletos. Segundo, esa alta movilidad aumenta muchísimo los contactos entre personas. Y cada contacto es un riesgo adicional de que yo me esté contactando, me esté conversando con una persona que está contagiada. Tercero, y que tal vez tú lo planteabas ahorita, Felipe, hemos relajado las medidas. Encontramos en ciertos municipios, en ciertos sectores, que hemos dejado de usar con la rigurosidad necesaria el tapabocas, que hemos disminuido la higienización de manos, que hemos disminuido el distanciamiento social, que estamos encerrados en espacios no ventilados, como primer paquete desde la responsabilidad individual. Segundo, la responsabilidad de los establecimientos comerciales, de los centros comerciales, la responsabilidad que debemos asumir también desde la norma y es desde la solicitud y cargar el carnet de vacunación. Pero no podemos perder como la otra punto final, y es que este crecimiento viene siendo muy violento, muy similar a lo que está pasando en el resto del mundo. Ya vimos los países europeos con crecimientos muy vertiginosos de casos. Eso está pasando. Nosotros veníamos con promedios de casos, y tú lo decías, Felipe, hace una semana teníamos promedios cercanos a 500. Sí, 400 y tantos, sí. Pasamos a 780, pasamos a 1495 y pasamos a 1824. Gerente, excúseme, le interrumpo, pero entonces aquí, en este punto de la conversación y en esta ecuación, ¿es Omicron? Uno podría decir, esto corresponde, además de movilidad, de cercanía por las fiestas, ¿es la presencia de la temida variante Omicron entre nosotros en Antioquia? A ver, uno podría pensar que por la evolución, Omicron, si está en Colombia y si lo encontramos en Santa Marta y en Cartagena, debe estar regado en todo el país. Pero no tenemos secuenciaciones que nos permitan decir, vea, en Antioquia tenemos este o este caso. Eso, venimos en un trabajo de secuenciación esta semana con el Laboratorio Departamental de Salud Pública y eso se valida con el Instituto Nacional de Salud. Esperamos que terminada esta semana o empezando la otra, tengamos la certeza de esa situación. Subsecretaria. Yo quisiera agregar acá 4 puntos importantes y es las festividades navideñas. Sí. También han traído a que tengamos un alto número de aglomeraciones. Segundo y muy importante y es la percepción del riesgo. Creo que las personas han disminuido la percepción del riesgo y por esto pasa lo que Leopoldo nos dice, que no usan el tapabocas, ya no hay distanciamiento social. Y tercero, hay una falta de corresponsabilidad y de sentido de autocuidado porque las personas en las festividades no acuden a los puestos de vacunación y hemos visto notablemente una disminución en el ritmo de vacunación, que eso también lleva a que aumente el número de casos. Y en cuarto lugar, también tenemos que el clima. También tenemos unas temporadas de invierno con unas temporadas de verano y hemos tenido unos picos de infección respiratoria. Ahora hay una cantidad de personas con sintomatología respiratoria y los síntomas de Omicron pues son muy similares a esto. Entonces, todos estos factores con los que Leo mencionó se combinan y puede ser esto una de las causantes. Nosotros, adicional pues a la secuenciación que dice Leopoldo, que es una forma de identificar la presencia de variantes, un procesamiento diferente de las pruebas. También estamos haciendo toma de muestras en el aeropuerto. Iniciamos hace 2 días con un puesto de toma de muestras en el aeropuerto para precisamente identificar lo que nos estabas preguntando. ¿Tenemos o no tenemos la presencia del virus en nuestro departamento? Entonces, en días posteriores tendremos resultados a esta pregunta que nos haces. Me detengo un poco ahí. Exactamente entonces, ¿qué debe darse, qué condiciones o qué tipo de estudios para determinar que tal vez este crecimiento acelerado, porque lo que nos dicen desde el análisis y la investigación en el exterior es que Omicron es altamente contagiosa, pues que eso es lo que esté pasando en Antioquia? ¿Cuándo sabremos, gerente, que puede ser Omicron la variante responsable de este incremento? Felipe, como les decía ahorita, nosotros venimos a ese trabajo con el laboratorio departamental, esperamos tener información este viernes
validada con el Instituto Nacional de Salud, o es el viernes o es la próxima semana, que ya con el instituto podamos decir, se tiene Omicron en Antioquia. Secretaria, esta situación, sin duda este incremento rápido nos está generando más demanda de los servicios de salud, se ha disparado la presencia de pacientes y posibles víctimas de COVID-19 en los centros de salud. Los servicios de urgencias han tenido mayor demanda y van a tener en los próximos días. Ahí hay una invitación muy importante al personal de la salud. Estamos teniendo un gran número de incapacidades de personal de salud y una gran demanda por consulta de infección respiratoria que posiblemente son COVID positivo. Gerente, cuando empezó a descender el segundo, el tercer pico, empezaron de la misma manera, porque el descenso también fue vertiginoso, a desmontarse, digámoslo así, no sé si es el término, ya usted nos va a decir, las camas en unidades de cuidados intensivos, que habíamos hecho un esfuerzo enorme en el departamento por tener, no recuerdo, 1.400, algo así, y ahora tenemos menos. ¿Hay un plan para reactivar ese servicio de camas UCI por si se nos complican los pacientes con COVID? A ver, Felipe y televidentes, porque angustia mucho cuando vemos un porcentaje ocupacional del 85, 86% está. Hoy estamos 86.8. Sí. Pero tú lo decías ahora, cuando veo qué pacientes tengo ahí, el 70% de esos pacientes son pacientes no COVID. El 16, 17% son COVID positivos. Los otros son sospechosos y los otros son post-COVID. El histórico de ocupación de camas de cuidados intensivos en la ciudad está por encima del 85% siempre. Ahora, ¿cuál es el enredo hoy? ¿Cuál es la tarea fundamental? Es que sepamos garantizar el equilibrio entre poder atender a los pacientes que necesitan camas de cuidados intensivos, accidentes de tránsito, violencia, infartos, posquirúrgicos que necesitan esas camas, y equilibrarlos con la demanda que nos va generando el COVID. Mientras seamos capaces de equilibrar, y esto lo hacemos con las IPS que tienen unidades de cuidados intensivos. Ayer teníamos una reunión mirando, ve cuál es la capacidad que tenemos de volver a las 1.474 camas, Felipe, que tuvimos en el periodo más crítico, que fue en el mes de abril hasta junio, hasta julio 15. Tuvimos ocupaciones del 85%. Tuvimos días con 970 pacientes positivos de COVID de camas de cuidados intensivos. Y entonces no podíamos atender las otras patologías. Hoy estamos atendiendo las otras patologías y estamos atendiendo COVID. Tendremos que estar equilibrando esa situación con los prestadores. Y ellos tienen toda la disposición de ir avanzando en el tema. Subsecretaria, pero es que definitivamente no solo con el tema COVID-19, sino con todo hay que cuidarse, porque en esas camas de las unidades de cuidados intensivos están los siniestrados, en los incidentes viales, están los pacientes, muchos que han llegado por riñas callejeras, familiares, consumo de licor, festividades de fin de año. Es decir, es que también hay que cuidarse en lo otro para no ocupar las camas UCI. Además, venimos de un año en el que la atención en salud tuvo que estar reducida por el confinamiento, por la atención de los servicios de camas de cuidados intensivos. Entonces tenemos enfermedades crónicas, tenemos atención, diabéticos, hipertensos, tenemos atención de otro tipo de patologías que también venían del año pasado sin una atención oportuna posiblemente, pacientes en casa, adultos mayores que no habían podido consultar a los servicios de salud. Entonces, son una cantidad de situaciones. Estamos definitivamente en un mes muy complicado para este tema, porque las festividades, los conciertos, bueno, esta cantidad de actividades que han conglomerado personas han traído otra cantidad de situaciones que también hace que se demanden los servicios de salud. Antes de meternos con un asunto clave en este contexto como lo es la vacunación, y por supuesto reiterando la invitación a mantener siempre, es que la pandemia persiste, los protocolos de bioseguridad. Veamos, ahorita que hablábamos de Omicron, cómo ha sido esa evolución. Hace apenas un par de meses, apenas 2 meses, unos 60 y tantos días, la Organización Mundial de la Salud nos hablaba de Omicron y de esta variante, y rápidamente
se presentó, está en por lo menos 150 países del mundo, ha implicado la cancelación de más de 8.000 vuelos y se han tomado medidas en Alemania, en China, en Francia. Y bueno, y miren esta posibilidad latente, tal vez muy clara, que este incremento sea responsabilidad de Omicron. ¿Cómo ha sido ese comportamiento, esa evolución? La presentamos a continuación. El 4 de octubre, científicos sudafricanos empiezan a ver alteraciones de un gen del COVID en pruebas PCR. Estas empezaron desde octubre y el 8 de noviembre fue tomada la primera prueba cuyo resultado se consideraría de una nueva variante del COVID-19. Luego de descubrir que esta variación del virus era predominante en varias ciudades de Sudáfrica, científicos de ese país la harían pública finalmente el 25 de noviembre. Un día después, la OMS lanzaría una advertencia sobre esta nueva variante. Hay evidencias consistentes de que la variante Omicron se está expandiendo significativamente más rápido que la variable Delta y es muy probable que la gente vacunada o recuperada de COVID pueda infectarse o reinfectarse. El 26 de noviembre solo había 96 casos confirmados en todo el mundo, en 2 países africanos, 6 europeos y 1 asiático. 3 días después se confirman los primeros casos detectados en Oceanía y América, específicamente en Canadá y Estados Unidos. Queremos dar más pasos para que la gente se pueda hacer test y de manera gratuita. También preparemos los hospitales para lo que viene, especialmente para los adultos que no están vacunados. La primera semana de diciembre continúa siendo Delta la variante predominante en el mundo, a pesar de que en países como Sudáfrica el número de casos se dispara más del 100%. El primer país latinoamericano en confirmar la presencia de Omicron fue Brasil, seguido de México el 3 de diciembre. El día 12 se confirma en Reino Unido el primer paciente fallecido por esta variante. Mientras esta variación continúa esparciéndose, se especula sobre la necesidad de nuevas dosis de refuerzo de la vacuna contra el virus mutado. Aún no hay una respuesta sobre si vamos a necesitar una adaptación de la vacuna para atacar esta o cualquier otra variante. Necesitamos más información sobre el impacto de la variante con las vacunas aprobadas. Alcanzada la quincena, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncia que Omicron será la variante predominante en Europa a mediados de enero. El día 20 es detectada por primera vez en Colombia. El Instituto Nacional de Salud, con base en los análisis realizados por la Red Genómica Nacional, ha detectado 3 casos de variante Omicron en Colombia. La semana de Navidad ya está confirmado que la nueva variante es mucho más contagiosa, por lo que se proyecta un nuevo pico en enero. De nuevo, se están produciendo picos en las hospitalizaciones y las muertes. Me preocupa que el Omicron, más contagiosa, esté circulando a la misma vez que el Delta y que esté provocando un tsunami de casos. A pesar de esto, Colombia descarta aplicar medidas de restricción, pues el aumento de casos no es proporcional al aumento de enfermos graves y muertes. Sin embargo, los médicos advierten que a pesar de esto, el nuevo pico de Omicron puede representar un peso sobre el sistema de salud y la economía. Las personas infectadas, ya sea sin síntomas o con síntomas leves, igual no pueden ir a trabajar, se debe generar una incapacidad y eso puede frenar la operatividad de muchas empresas. También genera un aumento en el número de consultas a urgencias. Entonces también esperamos un aumento en el número de personas que consulten a urgencias. Esta última semana más de 8.000 vuelos fueron cancelados por tripulaciones contagiadas. Estados Unidos tiene un aumento del 66% de nuevos contagios, lo mismo que países de Europa y Asia. Francia, Alemania, India, Tailandia y Estados Unidos aplican restricciones de aforo, imponen obligatoriedad de la vacuna para ingresar a establecimientos o dictan toques de queda. Con casi 1 millón de nuevos contagios la última semana, el mundo alcanza cifras récord desde que empezó la pandemia en 2020. De esta variante Omicron, que como lo ha advertido el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, hace presencia ya en Colombia y se da por hecho, aún sin comprobarse en laboratorio, que por supuesto también debe estar, si está en otras regiones,
del país, es muy posible que también esté en Antioquia. Les hicimos una pregunta, un sondeo que está publicado en nuestras redes sociales. Revisemos un poco cómo va el asunto. Recuerden la pregunta, ¿crees que las medidas vigentes para contener la pandemia son suficientes? Sí, es la primera posibilidad de respuesta, solo hay que ser más estrictos con los protocolos de bioseguridad. Esa respuesta en este momento la dan el 43,3% de quienes han contestado el sondeo. No, que es la segunda posibilidad. ¿Sería conveniente una nueva cuarentena o toques de queda? Atención a este resultado, 56,7%. Y a propósito, subsecretaria, aquí están los televidentes que están conectados a esta hora con Especiales Teleantioquia consultando si se ha valorado la posibilidad de tomar medidas en el departamento, medidas restrictivas de la movilidad, de confinamiento o algo similar en Antioquia. Bueno, definitivamente, inclusive el señor gobernador fue muy claro el día de ayer o antier cuando mencionaba que no se ha contemplado hacer cierres y el llamado definitivo es a vacunarse y a seguir acogiéndose a los protocolos de bioseguridad. Por ahora no se han contemplado este tipo de medidas, por eso el principal llamado a la comunidad es aplicarse su dosis de refuerzo. En caso de que tengamos que reunirlos, hacerlo en espacios abiertos, siempre el uso de tapabocas y conservando los mismos protocolos de bioseguridad que se han tenido desde el inicio. Estas dos medidas o esta combinación de medidas son las necesarias y pues las que por ahora debemos tener en cuenta. Gerente, usted es el encargado de la atención de la contención de la pandemia en el departamento y a propósito de esta respuesta y lo que consultan los televidentes y qué hacer en un departamento que no solo vive la realidad mundial de las festividades de fin y comienzo de año, sino que hoy en este momento tenemos fiestas en muchos municipios de Antioquia y ahora en enero se conectan muchos más. Entonces, con el tablado, con la cabalgata, con la corraleja, con el festín, cómo hacer para mantener el distanciamiento social, que la gente bebiendo no utilice el tapabocas. ¿Qué decirle a los administradores locales? Felipe, qué pregunta tan compleja. Y compleja por la realidad social de nuestro país. No podemos perder de vista que nosotros tenemos una informalidad entre el 45 y 50%. Entonces cerrar es decirle a los informales, ¿usted qué va a vivir? Tengo capacidad de darle algún tipo de subsidio para eso. Esa es la primera. Lo segundo es que la norma le entrega a las administraciones locales las decisiones de acuerdo a la vacunación que lleve, de acuerdo a la ocupación de camas de cuidados intensivos, de acuerdo al número de casos que va teniendo y a la positividad. Y hoy el gobierno nacional, esa potestad no la tiene el gobierno departamental. Nosotros desde el departamento, como lo decía el gobernador esta mañana, pues buscaremos, si es necesario, pues que el gobierno nacional regule de acuerdo a cómo se va comportando la epidemia. Por el momento, las tareas, como decía Natalia hace un minuto, las tareas más importantes es que nosotros podamos mantener las medidas de bioseguridad, mantener como segundo tema la vacunación como un punto central y vos lo decías, reforcemos que en cada establecimiento pidan el carnet, que eso estimula para la vacunación, que efectivamente lo hagan limitando el acceso, porque tú llegas a un establecimiento y te dicen, no lo tiene, si vuelve mañana lo tiene que traer, entre. No entra. Yo creo que esas cosas nos van forzando a todos. Y adicionalmente hay medidas que cada organización tiene que ir implementando. Pero lo quiero tocar es porque Europa se disparó muchísimo, pero Europa dejó de utilizar todas las medidas de bioseguridad. En Colombia estas son vigentes. El uso del tapabocas en Colombia en espacios abiertos todavía es obligatorio, pero adicionalmente invitar a que usemos el tapabocas, usemos un buen tapabocas. Uno ve en muchas partes el tapabocas puesto en la nariz o adicionalmente nos ponemos alguna cosita ahí, un trapito. No, un buen tapabocas, es que te estás cuidando vos, estás cuidando tu vida, estás cuidando la vida de tu familia, la vida de tus compañeros de trabajo. Entonces, seguir insistiendo cada vez más en eso. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo en este tema de contención. Un complemento, subsecretaria, porque vamos a hacer una pausa para comerciales y al regreso un punto clave, lo acaba de destacar el gerente.
Tema de la vacunación, vamos a revisar las cifras, incluso si tienen preguntas de dosis de refuerzo, de segundas dosis, de los tiempos que se requieren. Bueno, voy a intentar hacer todas esas preguntas en el segmento final, subsecretaria. Hay un tema muy importante y es que las personas están yendo a sus sitios de trabajo con sintomatología. Hemos identificado que las personas tienen síntomas y la percepción del riesgo desaparece y ahí es donde se están dando mayores niveles de contagio en los espacios laborales. El refuerzo que debe tener el personal de salud con su mascarilla N95, la capacidad de respuesta de los laboratorios, porque no podemos perder el tema de la realización de pruebas. O sea, el testeo es demasiado fundamental para identificar los casos, hacer los cercos e identificar o fortalecer el aislamiento que también se ha ido perdiendo. Las personas están sintomáticas o positivas y sin embargo siguen circulando por la ciudad. Entonces hay esos 3 o 4 puntos también importantes que hay que tener en cuenta. Un ejemplo de esa ausencia en los sitios de prueba se dio el pasado fin de semana, viernes 24, sábado 25, domingo 26, donde cayó enormemente la presencia de personas con síntomas para realizar la prueba y determinar si se trata o no de la COVID-19. Y este fin de semana será así porque la gente está en fiesta. Fin de año, es el riesgo. Además, esto que sea también una alerta, es que viene el viernes 31, sábado 1 y domingo 2, de una altísima interacción familiar y social y por supuesto el riesgo de contagio se incrementa. Pausa y regresamos a detallar el asunto de la vacunación que hoy por hoy, en este momento, en esta coyuntura, es clave y no hay que tenerle miedo, hay que acercarse a los puntos de vacunación. Volvemos. Cuidémonos, el COVID sigue aquí, especial de Teleantioquia esta noche de miércoles 29 de diciembre, trabajando para ustedes hasta tarde, por supuesto, como debe hacerse y más ante una coyuntura tan especial como esta, con estas festividades y estos incrementos disparados, porque hay que calificarlos así, de la semana anterior a esta, donde hoy reportamos, y quienes están conectados desde el inicio de la especial vieron más de 1.800 casos nuevos. Nos dimos a la tarea de consultar profesionales de la salud mental, específicamente psicólogos y psiquiatras, para entender también este comportamiento. Es que la realidad de 2020 en pandemia era una, la realidad de 2021 en pandemia es otra. Y decíamos ahorita en la emisión central de noticias, tal vez una conclusión, si uno saca de cada uno de ellos una conclusión, es que ese ciudadano de hace un año es diferente a este en su forma de analizar, de pensar y de exponerse. Veamos a los profesionales. Colombia pasó de un encierro estricto en diciembre del 2020 a unas festividades navideñas del 2021 como si la pandemia no existiera. Al parecer, nos acostumbramos. Nos adaptamos. Cuando la mente se adapta y el cuerpo se adapta, también nos relajamos. Y al relajarnos, inmediatamente empezamos a pasar por desapercibido todo lo que antes teníamos tan pendiente. Dejamos de lado las normas de bioseguridad. La clave está en que no se nos convierta en algo normal. La clave está en que sigamos entendiendo que lo principal es el autocuidado para poder cuidar a los demás. El exceso de confianza nos hace volver a los abrazos, besos, saludos de manos y las aglomeraciones. Medios de comunicación y gobierno nacional tienen su responsabilidad. Cuando dan a entender de que la pandemia está controlada porque ya se han logrado niveles altos de vacunación. Sin embargo, sabemos que hay un gran desconocimiento sobre las nuevas cepas como la Omicron, donde no se sabe aún la efectividad de las vacunas. Al parecer, la humanidad tiene una tendencia a no cuidar la salud en general. Los seres humanos inconscientemente también buscamos la autodestrucción, una manera de buscar que algo nos genere dolor, nos genere agresividad. La sociedad y el mismo gobierno, con el tiempo, debió elegir entre salud y economía. Se ha privilegiado la actividad económica a el cuidado de la vida.
Es necesario reactivar la economía y todos sabemos que es preferible, como dice mucha gente, morirse del virus que de hambre y que la economía hay que reactivarla. Pero esta reactivación de la economía indudablemente ha sido mal planteada. Los especialistas señalan que la gente se cansó del confinamiento y lo lleva al otro extremo. El aislamiento social al que fuimos sometidos el año pasado y aún en este año lleva a muchas personas a tener una respuesta que yo llamaría paradojal, y es decir, hacer todo lo contrario de lo recomendado. Al flexibilizar las normas, poco espacio le queda a la autoridad para actuar. Se levantaron todas las restricciones y la presencia de la ley. Y recordemos que todos nosotros necesitamos presencia de ley, necesitamos límites, porque cuando hay la presencia de la ley, entonces inmediatamente la mente también nos dice, bueno, hay que cuidarse. El mensaje es que tenemos que cuidarnos. Las vacunas nos ayudan a que no entremos a una UCI y seguramente vendrán otras mutaciones del COVID. Siempre nos dijeron que alcanzar la inmunidad de rebaño era un punto importante para combatir de frente esta pandemia. Subsecretaria, ¿cómo vamos en materia de vacunación, pero de esquema completo en Antioquia? No solo la cantidad de dosis aplicadas, sino el porcentaje. Y realmente la inmunidad de rebaño, ¿en qué porcentaje se alcanza en el departamento? Bueno, nosotros estamos apuntando a unas metas que nos pone constantemente el Ministerio de Salud y Protección Social, y sobre esas es que trabajamos. Nosotros trabajamos sobre 6.780.000 habitantes. Para el 15 de noviembre el departamento debía alcanzar el 70% de personas con primeras y únicas dosis. Logramos alcanzar la meta, vamos en el 77%, casi 78% lo alcanzaremos ya el día de mañana, y para el 31 de diciembre la meta departamental era el 90%, una meta que no alcanzaremos pues falta un día de registro de vacunación, y lógicamente no la alcanzaremos porque ahorita mismo lo mencionamos, las festividades y la disminución en el ritmo de vacunación durante estos días. El departamento ha logrado alcanzar días de 79.000 vacunas de registro en un día, y hemos bajado a 8.000 vacunas por un día, 7.000, 5.000 vacunas. Entonces, el ritmo, al cambiar de una manera tan notoria, pues este porcentaje no lo podremos alcanzar a nivel departamental, pero municipal tenemos ya 12 municipios que están sobrepasando el 90% y otros que están próximos a alcanzar la meta. ¿Los frenazos en materia de vacunación, gerente, son exclusivamente por ausencia de personas para vacunarse, o también nos ha afectado la disponibilidad de vacunas que nos llegan del gobierno nacional o la capacidad logística que tenemos en Antioquia? A ver, Antioquia logró una capacidad logística muy alta en el inicio, cuando tuvimos una cantidad de biológicos y una presión muy fuerte del gobierno por tener esos equipos. Entonces teníamos equipos de vacunación suficientes para poner 70, 80.000 biológicos diarios. Logramos llegar a unos 70, 72 algunos días, tal vez los días más fuertes. En el mes de septiembre tuvimos 2 o 3 semanas sin biológico. Entonces, los operadores de la vacuna dijeron, yo no puedo tener un montón de gente contratada sin tener biológico. Y eso nuevamente disminuyó la capacidad logística. Ahora, ¿qué venimos haciendo? Estimulándolos para que nuevamente la monten en la medida que tenemos suficiente biológico. Podemos decir, hoy hay biológico suficiente en todos los puestos de vacunación. A veces da mucha angustia porque la gente va a un puesto de vacunación y dice, me devolvieron. La idea es que en cada puesto de vacunación podamos poner primeras dosis, segundas dosis, refuerzo, la vacunación de los niños, y que cada puesto tenga la capacidad de hacerlo. Creemos que eso está. Entonces, a veces nos baja, es por la capacidad operativa que se ha tenido, porque de alguna manera los operadores le bajaron la fuerza al tema. Y en algunos momentos por falta de biológico. Pero hay una cosa que nos estimula, y a veces da pena decirlo, que tengamos población buscando la vacuna. Ese es un estímulo que nos está mostrando que la gente está buscando protegerse, y eso es una ganancia para todos. Miren, aquí están los televidentes haciendo preguntas puntuales. A propósito, mañana a las 8:30 de la mañana, al concluir Consejo de Redacción, bueno, realmente va a ser una extensión de Consejo de Redacción,
van a estar delegados de la Secretaría de Salud y la Gobernación de Antioquia respondiendo a las inquietudes que ustedes tengan. Un buen espacio generoso para que hagan las preguntas que quieran hacer a propósito de este tema. Pero esta me resulta interesante, esta y otras que voy a hacer a continuación. ¿Esquema completo es qué? Es que la Janssen es dosis única. Esquema completo, decíamos, desde hace un tiempo son las 2 dosis, pero ahora hablamos de refuerzo. ¿El refuerzo hace parte del esquema completo o qué se entiende por esquema completo? Bueno, en este momento nosotros tenemos diferenciado el tablero de seguimiento. Esquema completo son las 2 dosis de vacunación porque la tercera dosis, como la llaman algunas personas, se llama es dosis de refuerzo, refuerza ese esquema completo. Entonces nosotros tenemos diferenciado lo que acabamos de mencionar del 59%, ese esquema completo, o sea, Janssen, que equivale a 2 dosis, o los demás biológicos de las demás casas farmacéuticas que tienen primera y segunda dosis. El refuerzo tiene otro seguimiento, otro porcentaje de seguimiento en las únicas dosis. También aplica la de Janssen, que es única dosis y tiene 2 dosis de cobertura. Gerente, ¿cómo está funcionando el refuerzo en este momento? Porque hace un tiempo nos decían, mayores de 50 años vayan a los puntos de vacunación, los menores de 50 esperen, ya es para todos, puede ir uno en cualquier momento. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tiempo debe transcurrir después de la segunda dosis para aplicar el refuerzo? A ver, inicialmente, como veníamos cumpliendo también las diferentes etapas, hoy podemos decir, el refuerzo es para todo, ya se aplicó su primera, se aplicó su segunda o tiene la primera dosis de Janssen. Y si lo aplica 6 meses después de haberse aplicado la primera dosis. Y ese es el concepto general que se tiene. ¿Cuándo la cumple? Usted puede que la haya cumplido ya o la cumpla en enero o en febrero, dependiendo de las etapas de vacunación que traíamos. Y yo no me voy a ir de aquí, Felipe, sin pagar una deuda que me puso mi jefe ahora. Vale. Y la primera es agradecerle a Teleantioquia todos estos espacios que nos ha permitido para sensibilizar, para informar a la población, para que de alguna manera avancemos más en la protección de nuestra bioseguridad, la protección personal, avanzar más en la vacunación, sensibilizarnos más y agradecerle a Teleantioquia, a Felipe, que muchas saludes de la doctora Lina, que un abrazo, el beso te lo da tu mamá ahora en la casa, pero no me podía ir con esa duda. Pero no se despida todavía, gerente, que nos quedan unos minutos. Reforcemos acá un temita que preguntabas que si se pueden acercar todas las personas. Yo quisiera seguir haciendo énfasis en lo que Leo empezó a contarles, porque definitivamente con la presencia o no de Omicron, el refuerzo es lo fundamental que tenemos ahora y es a lo que más tenemos que apuntar, porque se ha evidenciado que durante los 6 meses luego de la vacuna, que se va perdiendo un poquito la inmunidad, con el refuerzo se retoma ese tema de la inmunidad y se refuerza. Y mayores de 50 solo son 4 meses. Entonces, de 18 a 49, 6 meses. De 50 en adelante a los 4 meses de haber recibido su segunda dosis. Okay. Y ese refuerzo hay que invitar a las personas que me da síntomas, que me da malestar. No, es peor tener COVID, es peor la sintomatología de COVID que tener por un día un dolor en el brazo o un poco de dolor de cabeza o un malestar general que luego tener que sufrir otras consecuencias. Entonces, aprovechar este espacio, así como Leo se robó el pedacito, yo me lo robo para ser muy insistente. Por favor, asistamos a todos los puntos de vacunación. En este momento hay casi 14 centros comerciales, las 9 unidades hospitalarias de Metrosalud, las estaciones del metro desde La Estrella hasta Niquía, los hospitales municipales y muchos otros más puntos de vacunación donde ustedes pueden acercarse y solicitar su dosis de refuerzo. Subsecretaria, unos televidentes también están preguntando, incluso están afirmando, no me aplico la dosis de refuerzo, la segunda dosis, porque estamos en festividades, si me la aplico no puedo tomar licor o me indispongo para disfrutar de la fiesta. ¿Qué decir ahí? Bueno, vuelvo y repito, yo prefiero tener un día de indisposición, vacunado y saber que puedo continuar cuidándome y cuidando a mi familia, que evitarlo por un día de fiesta y saber que puedo tener unas consecuencias nefastas más adelante
y que puedan ser mortales. El tema del consumo de licor antes o después, pues es una creencia que se ha tenido alrededor de la vacunación y se ha hablado más de esto es porque las personas se vacunan, luego se van al bailoteo, a la fiesta, se indisponen al otro día y se lo asumen que fue la vacuna, no la indisposición por el licor que se consumió. Entonces no es en realidad que se prohíba el licor antes o después de la vacuna, sino que las personas asumen que fue la vacunación la que los indispuso, no el licor. Gerente, todavía nos quedan como 3 minuticos, aprovechemos. Recuerden que este especial tiene continuación mañana a las 8:30 en Consejo de Redacción, para que pregunten las dudas que tengan. Aprovechen esta oportunidad de atención para soportar o resolver todas esas inquietudes. Entonces venimos de variante en variante, y antes fue Delta, ahora Omicron y seguramente vendrán más. Nos vamos a quedar en este escenario un buen tiempo, hagamos un ejercicio de prospectiva y de refuerzo en refuerzo cada año. ¿Qué están viendo las autoridades de salud del mundo y de Colombia? A ver, lo que se ha pensado con el COVID es que nosotros coronavirus hemos tenido hace mucho tiempo, otros tipos de coronavirus. Entonces, ¿qué espera uno? Los virus van mutando a otros y van generando unas variantes. Posiblemente lo que nos pasa con influenza, que hay que vacunarse cada año, es posible que con COVID a futuro pues nos tengamos que vacunar cada año o cada 6 meses, al menos en este periodo donde las vacunas han ido avanzando. Posiblemente vamos a tener vacunas con mejor cobertura en el tiempo y la vacunación sea cada año. Pero yo creo que continuaremos a futuro y es lo que ha planteado la Organización Mundial, ya la 4ª dosis que están planteando los israelitas, venga, que hay que seguir protegiendo porque la inmunidad ha bajado. Bajada la inmunidad, hay que volver a fortalecer para protegernos. Bueno, parece que ese es el escenario más seguro. Gerente, gracias por acompañarnos. Tiene 15 o 20 segundos si los quiere aprovechar para las recomendaciones finales. No voy a demorar más. Lo primero, 20 segundos, gerente. Los síntomas del Omicron, hagan de cuenta que tenemos una gripita suave. Entonces, cualquiera que esté sintomático se debe quedar en la casa. Como decía Natalia ahora, no debe salir, se debe aislar, debe solicitar a su EPS o a su IPS que le hagan la prueba. Debe hacer y aislar a sus contactos estrechos. Debe protegerse él, proteger a su familia, proteger sus equipos de trabajo. Entonces, esa es como la primera. La segunda, usar las medidas de bioseguridad fundamental en la casa, en el trabajo, en la calle. Insistir hoy en las fiestas, las calles cerradas. Hombre, calles cerradas y todo el mundo sin tapabocas ingiriendo licor. Es un riesgo adicional que estamos corriendo. E insistir en vacunarnos. Esa es tapabocas, higienización y vacuna es el camino que tenemos hoy para enfrentar cualquier variante que tengamos en este momento. Leopoldo Giraldo, el gerente para la contención de la COVID-19 en Antioquia, subsecretaria, gracias y también si tiene un mensaje final. Bueno, no, el mensaje es el mismo que hemos dado durante todo el programa, reiterativo, acercarse a los servicios de vacunación para tener unas festividades tranquilas, en paz, iniciar el año con buena salud, acercarse a los parques principales de sus municipios. Por acá me están pidiendo una cuñita del municipio de Bello, parque principal 9 de la mañana, 9 de la noche vacunando. Entonces acá hay que darle un agradecimiento a los alcaldes y a los secretarios de salud de todo el departamento, qué gente tan comprometida. Los vacunadores no han parado. Entonces de esa misma manera la invitación es a que el ciudadano tenga corresponsabilidad, autocuidado y percepción del riesgo. Muy bien, gracias, subsecretaria Natalia Montoya, la subsecretaria de Salud Pública. Para cerrar, el resultado de este sondeíto de opinión que hicimos en las redes sociales, bien interesante la respuesta, porque el 57.7% dice que sería conveniente una nueva cuarentena o toques de queda, mientras que el 42.3% asegura que solo hay que ser más estrictos con los protocolos de bioseguridad. Mañana 7 de la mañana, Consejo de Redacción, y a las 8:30 otro espacio generoso para que ustedes hagan sus preguntas. Una feliz noche y los invitamos a quedarse con la programación de Teleantioquia.